Revelados 4. Berries increíbles que transforman tu memoria y visión mientras duermes. Sofía nunca imaginó que la letra descifrada de su abuelo, un botánico venerado, podría ser la chispa para encender un fuego en su alma adormecida. Creció en una familia que relegaba los sueños a las sombras de las responsabilidades. Desde pequeña había sido una madre, una esposa, una cocinera, y jamás se permitió pensar que había algo más allá de su mundo de fogones y tareas hogareñas. Sin embargo, esa carta que encontró en el fondo de un baúl, con la tinta ya desvanecida, hablaba de 4 vallas extraordinarias, capaces de transformar la memoria y la visión. Al leerla, un sentimiento envolvente de anhelo y temor la abrumó. ¿Podría ella realmente ser alguien más allá de lo que había sido hasta ahora? Se sentó en el borde de la cama, el papel arrugado temblando entre sus manos. La duda la invadió como un río desbordado, y su mente giró. Decenas de voces se agolparon en su cabeza, cuestionando su capacidad. ¿Cómo te atreves a soñar? No tienes estudios ni experiencias. La angustia se apoderó de ella, pero también dejó un destello de esperanza. Sofía miró por la ventana, el amanecer apenas iluminando las montañas. ¿Qué pasaría si fuera cierta? Decidida a comprender más, se adentró en un camino hecho de incertidumbres. La búsqueda de esas vallas se convirtió en su refugio, pero también en un tormento. Al visitar el mercado, sus ojos se encontraron con los de los comerciantes, quienes la miraban con desdén. ¿Los sueños de una ama de casa? No pierdas tu tiempo, le decían, sus risas resonando como campanas que golpeaban el frágil cristal de su confianza. Cada palabra derribaba una parte de su nuevo sueño, dejando solo escombros de inseguridad. Días después de una amarga confrontación, conoció a don Felipe, el anciano del pueblo. Su mirada, sabia y comprensiva, parecía entender el torrente de emociones que chocaban en su interior. Lo que llevas en tu corazón es más poderoso que cualquier muro que te impidan cruzar, le susurró un día, mientras se sentaban bajo un guayabo con hojas que susurraban antiguos secretos. Sofía deseó creerle, pero ¿y si todo era en vano? La presión de los deberes cotidianos se hacía cada vez más pesada. Su familia, sin darse cuenta, era un eco de la tradición. Su papel era ser la base, no la que se aventurara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada de Julián, un joven agrónomo del pueblo, trajo consigo un nuevo tipo de tormenta. Él, rápidamente, sepultó su empeño en burla. ¿Y tú, Sofía, la ama de casa? ¿Crees que puedes destacar entre los que realmente saben? Cada broma punzante de él resonaba en su mente, su voz tentadora, atrapándola en dudas abrumadoras. Temía convertirse en esa persona que no podía seguir su camino, atrapada en la burla. El peso de su familia al esperar que se dedicara solo a lo que siempre había hecho, la empujaba a un abismo emocional. La presión aumentaba, la convención local se acercaba y su investigación parecía aún un sueño etéreo. En esta lucha interna, Sofía enfrentaba sus miedos más profundos, el temor al rechazo, a perder su identidad por ambicionar algo más y el dolor de confrontar un legado familiar que le dictaba su posición en el mundo. Se bañó de sudor frío al pensar en sus palabras sencillas, recordando la mirada de los escépticos enfocados en ella. Justo cuando creía que esta era su última oportunidad, la voz de sus miedos resonó con más fuerza. Ella sabía que su futuro dependía de esos momentos, de esa decisión que poco a poco se erguía ante ella. ¿Habría validado su derecho a luchar por sus sueños o se rendiría en el camino?
El eco de su búsqueda apenas comenzaba. ¿Cómo cambiaría al enfrentar sus propios demonios? La mañana del mercado llegó con una nube de tensión en el aire. Sofía respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón resonando en sus oídos. Sabía que su búsqueda de las bayas representaba más que un simple deseo. Era un paso, quizás el primero, hacia una vida que había anhelado en silencio. Su rostro, cansado y demacrado por noches de insomnio, se transformó en una máscara de determinación. La necesidad de hacer algo más allá de su rol cotidiano la impulsaba. A medida que caminaba entre los puestos, las voces de los comerciantes aún reverberaban en su mente. No pierdas tu tiempo. Pero en vez de permitir que esos ecos la desmoronaran, Sofía optó por transformarlos en combustible. Su mente se activó, recordando cada fragmento de la carta de su abuelo, cada palabra sobre las maravillas de la naturaleza. Se detuvo frente a un vendedor de hierbas, sus ojos centrados en una variedad de plantas que nunca había visto. «Increíbles propiedades, ¿verdad?», preguntó el vendedor al notar su interés. «¿Propiedades?». Sofía sintió que una chispa iluminaba su curiosidad. Sí, muchas de estas hierbas son más que simples remedios, son herramientas para la mente. Desde el fondo de su ser, Sofía supo que este era el momento que había estado esperando. En lugar de dudar, comenzó a hacer preguntas, buscando conexiones, intentando comprender cómo cada planta podía jugar un papel crucial en su viaje. Con cada respuesta que recibía, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse lentamente. La sabiduría que compartía el vendedor llenó un vacío que había sentido por años. Ella se dio cuenta de que no solo los demás podían tener conocimiento, también podía aprender, explorar y crecer. La idea de que, a pesar de ser una ama de casa, podría ser una buscadora del conocimiento, se inscribió en su corazón. Sofía continuó su investigación, buscando no solo las bayas mencionadas, sino también otras hierbas y raíces que complementaran su conocimiento. Si bien sus pasos se sentían firmes, la sombra de Julián seguía acechándola. Durante noches soñaba con confrontarlo y demostrarle que su desdén no la definía. ¿Qué tal si sus burlas, en vez de romperla, la empujaban hacia adelante? Era un pensamiento tentador y aterrador. En esos momentos de duda, reflexionaba en silencio sobre la posibilidad de transformar esa burla en admiración. La presión familiar no era menos apremiante. Cada día veía el escepticismo dibujándose en los rostros de sus seres queridos, cada vez más preocupados por su aparente distracción. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía cómo su corazón se llenaba de una fuerza renovada. Era como si el antiguo legado de su abuelo se transmitiera a través de su búsqueda. Las bayas, por sí solas, se estaban convirtiendo en un símbolo de su deseo de autodescubrimiento. Al llegar la noche, recostó su cabeza sobre el viejo libro de botánica de su abuelo. ¿Realmente se atrevería a dar ese paso, a desafiar lo conocido? El sueño la encontraba en la tensión de la duda y el deseo. Esa noche, en su mente, formó un plan que sería su declaración de intenciones. Un encuentro con Julián. Una confrontación que cambiaría las reglas del juego. Era hora de demostrar que tanto su búsqueda como su mismo ser eran dignos de respeto. Cuando el alba asomara, sería una mujer diferente, dispuesta a luchar por su verdad. El nuevo día traería consigo no solo su determinación, sino la oportunidad de enfrentarse a los que no creían en ella. Ciega a las opiniones ajenas, se preparaba para demostrar su valía. Sin embargo, mientras su decisión se concretaba, una inquietante revelación estuvo a punto de desatarse en su mente. ¿Qué secretos podrían revelar realmente aquellas bayas? ¿Estaba lista para conocer lo que realmente significaba su búsqueda? El eco de su próxima decisión retumbaba intensamente, tentándola a dar ese salto de fe que cambiaría todo lo que conocía. El amanecer iluminó la habitación de Sofía, revelando un nuevo día que parecía prometer posibilidades infinitas. Sus ojos se abrieron con la determinación de una mujer que había decidido abrazar su lucha. Así, tomó el viejo libro de botánica de su abuelo, acariciando su portada con reverencia.
A partir de hoy, no solo sería un vehículo de conocimiento, sino el mapa que guiaría su búsqueda. Cada página se tornaba más que un simple manuscrito. Era un puente hacia su futuro. Mientras se preparaba para el encuentro con Julián, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. La ansiedad la invadía, pero una chispa de valentía nacía en su interior. Las palabras del vendedor de hierbas resonaban en su mente. Son herramientas para la mente. Asimismo, Sofía necesitaba herramientas que la ayudaran a desafiar sus inseguridades. No solo se trataba de demostrar su valía ante Julián, sino también de enfrentar sus propias limitaciones. Decidió que cada palabra que diría en esa conversación sería un reflejo de su autoconfianza. Comenzó a visualizar el encuentro. Julián, con su habitual sarcasmo, lanzándole dardos de desprecio. Pero en vez de dejarse abatir, ella respondería con hechos concretos. Había estado investigando sobre las bayas, y no solo eso, había registrado descubrimientos que podrían sorprender incluso a los más escépticos. Mientras su corazón latía con fuerza, salió de su casa, con el libro bajo el brazo, sintiendo que cada paso hacia el mercado era un paso hacia su transformación. Su mente se recorría cada detalle relevante: los atributos de las hierbas, los beneficios de las bayas y las técnicas de preparación que había aprendido. Así, mientras avanzaba, una mezcla de temor y emoción crecía en su interior. Al llegar al mercado, el bullicio le resultó casi abrumador. El olor de las frutas frescas y el murmullo de los comerciantes creaban un ambiente vibrante, pero ella solo tenía un objetivo en mente: encontrar a Julián. Lo localizó rápidamente, charlando con unos amigos, su risa resonando como un eco burlón. Sofía sintió que su interior se encendía, pero esta vez no era solo rabia. Era un impulso interno que la empujaba a tomar la iniciativa. Cuando se acercó, sus amigos se fueron, dejándolo solo. Estaba a punto de decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Julián la miró con esa expresión que había aprendido a aborrecer, el desdén impregnado en sus ojos. Sofía reconoció que la confrontación no era solamente sobre demostrar a Julián que su opinión ya no la afectaba. Era sobre demostrarle a sí misma que había dado un paso hacia el autodescubrimiento. «Julián», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he estado investigando sobre las bayas que tanto menospreciabas. No soy la misma de antes, y es hora de que entiendas que mis elecciones son valiosas». Aquella frase sonó casi como un mantra, mientras recordaba todo lo que había aprendido. ¿Valiosas? ¿Con base en qué? ¿Tus cuentos de hadas sobre hierbas y raíces? Se burló él, en un tono que pretendía ser humorístico, pero que Sofía ya no podía tolerar. Este intercambio, lejos de desalentarlo, encendió su resolución. Sus palabras no eran más que ecos de lo que había escuchado a lo largo de su vida, y ya no estaba dispuesta a aceptar la crítica como un hecho. Acomodando el libro en su pecho, tomó una decisión. «Te invito a que me acompañes y lo veas por ti mismo. Experimenta lo que hace estas plantas en la práctica». La propuesta dejó a Julián en silencio, sorprendido por su desafío. En su interior, Sofía sonrió. Había tomado una decisión audaz. Mientras la conversación se acomodaba en un nuevo rumbo, un indicio de duda recorrió su mente. ¿Y si realmente no había encontrado todas las respuestas? ¿Qué pasaría si las bayas contenían secretos que ni ella podía imaginar? Pero antes de que esos pensamientos la abrumaran, el brillo en su mirada reflejó la energía de una mujer decidida. Con cada palabra que intercambiaba con Julián, reafirmaba su propia valía y el significado de su búsqueda. La duda se tornaba inseparable de su ambición. Sofía se preguntaba: ¿podría realmente mantenerse firme ante un desafío que podría ir mucho más allá de las bayas? ¿Cuáles serían las revelaciones que aguardaban en el corazón de esta travesía? La respuesta albergaba en el aire una tensión palpable, esperando a ser desatada. ¿Aceptaría Julián el reto o se mantendría en su zona de confort? Esta era solo la primera batalla, y un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de abrirse. Sofía observó a Julián, quien se quedó en silencio tras su desafío. Se sentía vulnerable,
Pero ese instante también representaba el principio de una nueva etapa. Mientras sus corazones latían al unísono, ella se preguntaba si su valentía sería suficiente para enfrentar la incredulidad de su oponente. «Está bien. ¿Dónde se supone que irás con esto?», respondió finalmente Julián, con una mezcla de desdén y curiosidad en su voz. La respuesta de Sofía fue un claro indicio de que la invitación no era simplemente un intento de demostrar su valía. Era una oportunidad para adentrarse en un mundo que ella misma apenas comenzaba a explorar. «Juntos. Quiero que lo experimentes. Te mostraré el potencial que tienen estas bayas. Pero no se trata solo de las plantas, se trata de cómo podemos transformar nuestro conocimiento y la manera en que vemos las cosas», explicó, cada palabra cargada de convicción. «¿Transformar? ¿Cómo? ¿Con un par de plantas?». La burla estaba presente, pero Sofía detectó un destello de interés en sus ojos. De pronto, cada dura palabra de Julián se transformaba en un reto que ella estaba dispuesta a aceptar. Lo llevó hacia un pequeño puesto en el mercado, donde un anciano ofrecía bayas frescas. Con cada paso, su corazón palpitaba un poco más rápido. Observaba a Julián y la sorpresa en su rostro al ver la impresionante variedad de colores y tamaños de las frutas. Era un pequeño avance, un rayo de esperanza en medio de su conflicto personal. «Los conocimientos que he adquirido vienen acompañados de experiencias propias y de relatos de quienes han explorado antes que yo. Estas bayas no solo son alimentos, son medicinas, impulsos para la memoria y herramientas para abrir la mente». Sofía continuó mientras desgranaba los diferentes beneficios de cada una. Quería que cada información fuese un eslabón para cerrar la brecha que había creado Julián entre la juventud y la sabiduría. Mientras hablaba, recordó el dolor que sentía por la constante invalidación de sus pasiones. Aquel momento no era solo una búsqueda de validación ante Julián. Era un camino hacia la aceptación personal de lo que amaba. Notó un cambio sutil en la actitud de él. Su burla había cedido terreno ante una pizca de interés genuino. «¿Y qué pasaría si tus plantas no funcionan? ¿Y si todo esto se queda en tu mundo de sueños?», cuestionó Julián, el tono un poco más suave esta vez. Esta vez, la inquietud que antes dominaba su voz se había fragmentado. «Entonces aprenderé, pero no puedo quedarme en la sombra de quienes piensan que mis intereses son triviales», contestó Sofía, con una nueva aprehensión sobre su futuro. La lucha era tanto con Julián como con su propia inseguridad. El tiempo parecía fluir diferente al ver cómo la interacción iba moldeando su relación. Quería más que demostrarle a Julián lo que sabía. Necesitaba mostrarle que su curiosidad y sus decisiones eran válidas en un mundo que a menudo se siente hostil hacia lo que no comprende. Cuando regresaron de la feria con un par de bayas en la mano, habían avanzado en dirección a un terreno en el que ella empezaba a forjar su espacio de validación. Julián seguía escéptico, pero sus ojos ya no brillaban solo con burla. Había una chispa de curiosidad. A medida que se adentraban en el campo de las hierbas y las plantas, Sofía sentía que cada paso la alejaba más de la versión de sí misma que había sido, abriendo la puerta a su desarrollo personal. ¿Podría mantener la convicción frente a la duda que aún acechaba en sus pasos? Mientras la tarde se disipaba en un suave atardecer, la pregunta perduró en el aire. ¿Habría suficientes respuestas en las bayas para desafiar no solo a Julián, sino a sus propios miedos? La tensión por la respuesta se sentía palpable, y el futuro podía estar tan cerca, pero aún era un viaje por descubrir. ¿Qué secretos encerrarían realmente las bayas y cuál sería el verdadero impacto en sus vidas? La brisa suave del atardecer acariciaba el rostro de Sofía mientras ella y Julián exploraban el campo. Era un paisaje nuevo para ambos, pero para ella se sentía como el primer paso hacia la realización de sus aspiraciones. Mientras caminaban, una mezcla de nervios y emoción burbujeaba en su interior. No solo porque estaba confrontando a Julián, sino porque cada paso representaba su lucha por afirmarse en un mundo que muchas veces se mostraba indiferente. ¿Ves esas bayas rojas? Dicen que son perfectas para la memoria. Al consumirlas, muchas personas han notado que su claridad mental mejora notablemente.
comentó mientras hacía una breve pausa, señalando las plantas que sobresalían en el entorno. Julián se detuvo, observando con atención lo que ella decía. A pesar de la incredulidad inicial, había un momento de conexión allí, un puente que comenzaba a construirse entre sus perspectivas tan diversas. ¿Y cómo lo sabes? ¿Has hecho algún experimento?, inquirió Julián con un tono que insinuaba más apertura. Las palabras de Sofía, antes solo un murmullo en el eco de su mente, ahora eran recibidas con una inquietud genuina. Era un indicativo de que Julián, aunque escéptico, comenzaba a cuestionar su propia visión. «Más bien he investigado», respondió Sofía, el tono de su voz adquiriendo profundidad. «He leído estudios y he hablado con personas que las han probado. La ciencia detrás de esto está ahí, solo que es algo que muchas veces se desprecia por la falta de credibilidad». Sofía sentía que su voz resonaba no solo con información, sino con la pasión por lo que había aprendido en sus búsquedas. Julián frunció el ceño, absorbiendo lo que decía. Sofía no podía evitar sonreír. Había un poder en el conocimiento, un impulso que podía desatar ideas e inspiraciones. Se dio cuenta de que su propia convicción crecía a medida que la conversación avanzaba. Con cada palabra empezaba a vislumbrar el impacto que tendría no solo sobre Julián, sino sobre ella misma. «Podría ser un simple placebo, ¿no crees?», replicó Julián, pero su voz no sonaba como antes. Era como si los cimientos del escepticismo que había construido comienzan a temblar. «Sí, podría ser», reconoció. «Pero incluso si fuera eso, ¿acaso no es poderoso que nuestra mente y cuerpo respondan a nuestras creencias? Transformar nuestra realidad a través de la fe en lo que consumimos es un acto de poder. Un paso hacia la autorresponsabilidad», concluyó, sintiendo que su perspectiva, esa que había luchado tanto para defender, comenzaba a tomar forma. Mientras el camino se deslizaba bajo sus pies, Sofía se permitió reflexionar sobre su propio viaje interno. Durante años había sido aplastada por el alud de dudas y críticas, pero ahora, con cada paso firme en el campo, la voz interior que había estado dormida despertaba con fuerza. Era su momento de reafirmarse. El silencio se instaló brevemente entre ellos hasta que Julián rompió la contemplación. «Si esas bayas son tan poderosas, ¿por qué no hacemos una prueba? Consumo de las bayas y después lo documentamos. Puedes demostrarme con hechos en lugar de teorías». El desafío sonó casi pirotécnico, su idea invitando a un acto de valentía y vulnerabilidad por parte de Sofía. «¿Qué propones? ¿Un experimento?», replicó con un tono que ocultaba una mezcla de esperanza y temor. Esa propuesta podía ser el catalizador que necesitaba para su propio viaje hacia la transformación personal. Sin embargo, se dio cuenta de que este también era un acto de desafío en sí mismo. «Exactamente», dijo Julián, pero una mirada importante apareció en sus ojos. «Las evidencias pueden hablar más que cualquier palabra». Sofía sintió que la adrenalina corría por su cuerpo. Había un nuevo nivel de desafío, con el riesgo de fallar haciendo sombra a la posibilidad de éxito. Sin embargo, estaba lista para ese nuevo paso. Mientras se adentraban más en el campo, se dio cuenta de que esta era la oportunidad de no solo demostrar su convicción hacia Julián, sino también de explorar sus propias capacidades. El momento de la verdad podría estar más cerca de lo que imaginaba, pero también implicaba un gran costo emocional. Cuanto más pensaba en ello, más clara se hacía su misión. ¿Sería capaz de transformar su realidad y demostrar aquello que había aprendido, o se vería atrapada en los ecos de su propia ansiedad? El horizonte se desdibujaba en una luz dorada mientras Sofía tomaba aire, enfrentando de lleno el dilema que había caído en su regazo. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Julián, sino también a sus más profundos temores. Sofía respiró hondo, sintiendo como la brisa del atardecer le llenaba de energía. El desafío que planteaba Julián agitaba sus pensamientos, pero también encendía un fuego interno que había mantenido apagado demasiado tiempo. Una mezcla de incertidumbre y determinación vibraba en su pecho. Esta era su oportunidad para probarse a sí misma,
para salir del molde que le habían impuesto y reclamar su voz. Caminaron hacia un arbusto bajo cuya sombra crecía un grupo de bayas rojas que había observado antes. La forma en que se balanceaban suavemente, de lado a lado, le recordaba a su propia vida, un vaivén constante entre la duda y la audacia. Mientras se agachaba para recogerlas, su mente comenzaba a bosquejar las posibilidades de este experimento. ¿Qué pasaría si los efectos eran reales? ¿Qué implicaría eso para su credibilidad frente a Julián y, más importante aún, ante sí misma? ¿Y si no funcionan, Sofía? ¿Qué dirás entonces? La pregunta resonó en su mente, sus propios miedos al acecho, como sombras al atardecer. Esta no era solo una cuestión científica, era una arena de juicio y vulnerabilidad, pero en el fondo, un nuevo diálogo comenzaba a formarse. ¿Y si sí funcionan? ¿No sería eso una victoria personal monumental? La idea de la autoconfianza comenzó a sobresalir, bañando sus pensamientos de claridad. «Vamos a hacerlo», dijo, dirigiéndose a Julián, quien la observaba con una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Necesitamos establecer un método». Claro, sería necesario establecer un plan sólido, algo que pusiera a prueba su conocimiento y su capacidad para enfrentar lo desconocido. «Podríamos hacer una prueba de memoria antes y después de consumir las bayas», sugirió Julián. «Sería interesante ver si hay alguna variación con datos concretos». Su tono ya no era el de un escéptico, sino el de un aliado dispuesto a explorar. Este giro en su perspectiva llenó a Sofía de una energía renovada. Mientras comenzaban a idear los pasos del experimento, Sofía se sentía animada. Las tensiones internas se transformaban en estrategias palpables y claras. Sabía que cada detalle importaba. Necesitarían un control, un grupo que no consumiera las bayas y un método para registrar los resultados. La estructura la emocionaba. Era una forma de dar sentido a su pasión. Las horas de su vida que había dedicado a la investigación, las lecturas, las discusiones con expertos, todo empezaba a cobrar relevancia. Aquello que había buscado en medio de su confusión, ahora era su salvavidas. Se encontraba al borde de su propio renacer. El miedo comenzaba a diluirse al ceder ante el empoderamiento que el conocimiento le otorgaba. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Con cada paso, su mente se agudizaba. «Este no es simplemente un experimento», se recordó. «Esto es un paso hacia mi propia validación». Sin embargo, una inquietud le cruzó la mente. ¿Qué sucedería si Julián solo veía esto como un mero juego? ¿Y si su nombre y reputación quedaban frágilmente ligados a un experimento que podría fracasar? Estas dudas comenzaban a filtrarse, pero Sofía rechazó alejarlas. Decidió que no permitiría que el miedo dictara su camino. «Hoy es el primer día de un nuevo capítulo», pensó, dejando que la ambición fluyera a través de ella. Sabía que el resultado de esta prueba podría ser el catalizador de su vida profesional y, con ello, su camino personal. Mientras recobraba la determinación, un brillo en los ojos de Julián reveló su creciente interés. Sofía se sintió lista para continuar el diálogo que había comenzado. A medida que el sol se ocultaba más, una nueva pregunta comenzó a formar parte de su discurso interno. ¿Qué otros descubrimientos están esperando ser revelados en este viaje? El aire se tornó más fresco, y ambos comenzaron a caminar hacia su próximo destino, el deseo de descubrir flotando en el ambiente. Sofía sabía que todo estaba por empezar y que las bayas podían ser solo un inicio en su camino hacia el autodescubrimiento y la autovalidación. El futuro estaba lleno de preguntas, pero una resonaba con claridad y persistencia. ¿Cuánto podría crecer si decidiera enfrentar todo lo que dudo de mí misma? Pronto se planteó un dilema más profundo. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su reputación en la búsqueda de su verdad? La decisión que tenía por delante podría marcar la diferencia no solo en su relación con Julián, sino en la conexión que establecía consigo misma. Mientras el cielo se oscurecía, un nuevo camino comenzaba a formarse, pero el peso de lo desconocido se instalaba firmemente en su corazón. ¿Sería capaz de surcar esa tormenta emocional?
El murmullo del viento se hizo más intenso mientras Sofía y Julián se internaban en el bosque. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía un eco de la valentía que estaba comenzando a cultivar. Su mente, una tormenta de pensamientos, ahora se centraba en el objetivo. Pero, a medida que la adrenalina crecía, también surgían dudas más abrumadoras. El experimento no solo podía redimirla, podía exponerla al fracaso. Lo importante es la evidencia, murmuró Sofía, organizando sus pensamientos en un esquema mental. Necesitamos datos que respalden nuestra hipótesis. La palabra evidencia resonó significativamente en su interior. Había trabajado tanto tiempo en la investigación científica, pero siempre había aparecido un manto de inseguridad. Ahora, aquella sombra debía quedar atrás. Julián la observaba en silencio, quizás sorprendido por su enfoque. Al llegar a un claro, Sofía se detuvo y dirigió su mirada hacia el cielo estrellado que empezaba a despuntar, como si las respuestas estuvieran allí. La idea de recolectar las bayas de aquel arbusto no era simplemente un ejercicio, era una afirmación de su camino. ¿Cuántas bayas crees que necesitamos recolectar?, preguntó Julián, y su tono en su voz no era el de un compañero en un experimento trivial. Ella decidió que eso era positivo. Esa chispa en él, esa curiosidad, sería fundamental para lo que venía. No menos de 10 por persona en el grupo, respondió Sofía, su voz firme. Tendremos que dividir en 2 grupos, aquellos que las consumirán y los que no. Así podremos comparar. El control había sido siempre un aspecto que había hecho hincapié en su trabajo, pero ahora era un reflejo de su propio deseo de control sobre la dirección de su vida. Mientras giraba su mirada hacia Julián, notó cómo él la miraba con atención. Esa mirada no solo la evaluaba como científica, sino como mujer. Desearía que no hubiera espacio en su mente para el juicio, pero la inseguridad que había alimentado durante años era difícil de silenciar. Él cree en mí. ¿Puedo yo creer en mí misma?, pensó. Hay algo más que deberíamos considerar, Sofía, dijo Julián, rompiendo su concentración. La parte emocional del experimento será tan importante como la científica. ¿Cómo planeas manejar eso? Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Emocional? Con esos ojos fijos en ella, era evidente que Julián no estaba pensando solo en números, sino también en los efectos que el experimento podría tener en su propia relación. La presión aumentaba. Su realizador interno se activó. No podía permitir que las emociones entorpecieran la lógica. Voy a enfocarme en los datos, respondió, más para convencerse a sí misma que a él. La emoción puede ser un sesgo. No podemos permitir que nuble nuestro juicio. Sin embargo, esa frase se sintió como un escudo frágil ante una realidad inminente. Ambos comenzaron a trazar los siguientes pasos, pero las sombras de la incertidumbre se mantenían presentes. Enfocarse únicamente en los resultados significaba desligarse un poco de sí misma, lo que, en última instancia, podía despojarla de la oportunidad de crecer emocionalmente. Sería un desafío mayor que las variables científicas que estaban por venir. Cuando comenzaron a recolectar las bayas, Sofía se sintió unida a la tierra. Cada fruto que caía en su mano era un recordatorio de sus decisiones. Sin embargo, el peso que llevaba en su pecho le recordaba que el resultado de esta búsqueda no solo dependería de la naturaleza de las bayas, sino de su valentía para ser vulnerable y afrontar lo que el futuro pudiera depararle. Esa noche, mientras se orientaba para dejar el claro, una intuición comenzó a tomar forma. El impacto del experimento podría traspasar las fronteras de la ciencia y meterse en su ser más profundo. El dilema de qué pasaría con su reputación palpitaba en el fondo. A medida que se alejaban, un pensamiento constante la perseguía. Si un fracaso significaba una lección, ¿realmente era un fracaso o un peldaño necesario para el crecimiento? La agenda del experimento se llenaba con más preguntas de las que encontraba respuestas. A medida que se alejaban del claro, Sofía miró atrás, sintiendo cómo el inicio de esta aventura prometía revelaciones inesperadas no solo sobre las bayas, sino también sobre su capacidad de enfrentarse a sí misma.
Si lo que buscaban era descubrir los efectos, quizás también era hora de que ella descubriera quién era realmente. Con el peso del futuro inminente, un pensamiento la asaltó mientras caminaron hacia el horizonte. ¿Hasta dónde será capaz de llegar si finalmente decide liberarse del miedo que tanto la ha atormentado? La noche presentaba preguntas y sombras, pero también el resplandor de un nuevo comienzo. El verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente, amaneció con una brisa fresca que acariciaba el rostro de Sofía. Mientras el sol se levantaba sobre la línea de árboles, una sensación de determinación la envolvía, como si cada rayo de luz fuera una promesa. Ella necesitaba centrarse y encontrar su voz no solo como científica, sino también como persona que enfrenta desafíos internos. Sentada en su espacio de trabajo improvisado, se dedicó a revisar sus notas. La hoja de papel, marcada con su letra apremiante, era un mosaico de ideas que iban más allá de la simple recolección de bayas. Cada palabra parecía brillar con una claridad renovada. Los datos son importantes, pero yo también lo soy, se recordó a sí misma. Era una verdad que había eludido, convencida de que su valor residía únicamente en su profesionalismo. La combinación de lo emocional y científico que Julián había planteado la inquietaba. ¿Cómo podía ella ser la piloto de su propio barco si seguía atada a las limitaciones del miedo? Sofía necesitaba desarrollar estrategias que le permitieran navegar por el mar de sus emociones sin que éstas inundaran su juicio. Mientras pensaba, decidió que la primera estrategia sería registrar sus pensamientos antes de cada paso del experimento. Apuntaría las emociones que la atravesaban, legitimando su existencia, pero sin que dictaran su dirección. Volviendo a la naturaleza, se encontró con Julián en el claro. Él parecía más relajado que la noche anterior. Sus ojos brillaban con un fulgor de entusiasmo. «Buenos días, Sofía. ¿Listos para el desafío?» Su mirada la atravesó y Sofía sintió la muralla de inseguridad que había construido durante años empezar a agrietarse. «Sí, estoy lista, pero hay algo que quiero discutir», comenzó, tomando aire para establecer firmeza. «Quiero que registremos también nuestras reacciones emocionales. Cada uno puede anotarlo antes de consumir las bayas, así como cualquier síntoma después. La parte científica requiere de nuestro compromiso emocional. ¿Qué opinas?» Su voz fue segura, casi una revelación para ella misma. Julián la miró con interés, pero también con una sombra de preocupación. «No es común hacer eso en un experimento. Podría interferir con nuestros resultados. Y podría ser la clave para entender cómo estas bayas afectan no solo nuestra memoria, sino también nuestra forma de percibir el mundo». Su mirada de desafío se encontró con la de Julián. Ahí estaba, la lucha interna de la Marta científica versus la Marta emocional. Y por primera vez, no quería que una parte ganara sobre la otra. Quería que coexistieran. Él asintió lentamente, como si la idea se estuviera gestando en su mente. Si podemos llevar un registro claro de cómo nos sentimos, tal vez eso también nos enseñe sobre nuestras vulnerabilidades. Pero te aviso, en el proceso podrías sentirte expuesta. «Cualquier exposición será una oportunidad para crecer», respondió Sofía, sintiendo un atisbo de poder. La fusión de emociones y datos prometía ser su aliado más bien guardado en esta búsqueda de respuesta. A medida que la mañana avanzaba, formaron su equipo y se distribuyeron las tareas. Mientras recogían las bayas, Sofía se centraba en registrar no solo los números, sino también las emociones que la flanqueaban. De repente, un rayo de duda se coló en su mente. ¿Qué pasaría si las emociones que anotaba exponían partes de ella que no estaba lista para afrontar? Cada vez que una hoja se deslizaba bajo sus dedos, encontraba pequeñas respuestas en sus limitaciones. La conexión genuina entre sus experiencias y su trabajo se convertía en un hilo que la tejía nuevamente. Sin embargo, esa fragilidad emocional también le generaba incertidumbre. Era el momento de que se abriera, no solo delante de Julián, sino frente a sí misma. Si el experimento no se limitaba a los datos, ¿qué le revelaría sobre su historia personal, sobre sus éxitos y fracasos? La presión de lo desconocido,
La constante necesidad de demostrar que era más que sus miedos palpitaba como un eco en su interior. Al concluir la jornada de recolección, Sofía sintió cómo el desgaste emocional había sido tan significativo como el físico. Las bayas, recolectadas con esmero, eran ahora un símbolo tangible de su deseo de crecer. Pero mientras miraba hacia el horizonte, el resplandor del sol se tornaba dorado, llevando un nuevo dilema. Si ser vulnerable es la clave para avanzar, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Mientras el día se extinguía, el peso de su decisión latía en su pecho. La angustia y la emoción eran las dos caras de una misma moneda. El desafío no era solo el experimento, sino la batalla constante con sus propios límites. La vulnerabilidad sería su mayor aliada o su peor enemigo. A medida que se alejaba del claro, una sombra se cernía. ¿Y si esa vulnerabilidad expusiera más de lo que estaba lista para aceptar? La búsqueda apenas empezaba, y el precio a pagar por la verdad sería más alto de lo que había imaginado. Sofía se despertó al día siguiente con una sensación de nerviosismo palpable. La combinación de la emoción del nuevo experimento y la ansiedad de abrirse emocionalmente la dejaba al borde del abismo. Se sentó en su silla, los papeles ordenados frente a ella, y reflexionó sobre cómo cada nota tomada la había acercado un poco más a su verdad. «Hoy es diferente», se dijo. «Hoy enfrentaré lo que siempre he evitado». Cuando llegó el momento de reunirse con Julián, el aire estaba impregnado de una tensión nueva. Mientras cada uno se preparaba para la recolección, Sofía sintió que necesitaba un primer paso decisivo. Le pasó a Julián un cuaderno en blanco. «Quiero que registres también cómo te sientes al final del día. Seremos honestos sobre lo que experimentamos». Aunque sus manos temblaron al decírselo, su voz se mantuvo firme. Julián frunció el ceño, pero aceptó el cuaderno, y eso hizo que un leve brillo de esperanza encendiera en su pecho. Era una pequeña victoria personal. Tan pronto como comenzaron a recolectar las bayas, Sofía se arriesgó a dejarse llevar por las emociones que surgían. Mientras llenaba su cesta, se encontró observando el verde intenso de las hojas y el aire fresco que parecía tener un propósito. Pero la lucha interna no se hizo esperar. Cada vez que un sentimiento de duda se cernía sobre ella, intentaba conectar esos momentos de vulnerabilidad con el dolor que había sentido en otras áreas de su vida. «Esto es parte del proceso», se aseguraba. «La vulnerabilidad no es debilidad, es reconocimiento de una experiencia auténtica». En su mente comenzaba a forjar un vínculo entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Con cada baya recogida, el peso de sus antiguas inseguridades se aligeraba. Las notas de sus emociones ya no eran simples palabras, eran herramientas para actuar, una plataforma donde ella podía pararse y no ser arrastrada por el torrente de sus propios miedos. Cuando el día avanzaba y las horas se deslizaban entre ellos, Sofía se encontró en medio de un dilema. ¿Acaso esta conexión que sentía con Julián era solo resultado de su intento por ser abierta o de una verdad más profunda que ambos compartían? Aquella noche, mientras se sentaban en la fogata, la conversación tomó un giro inesperado. Julián compartió historias de su vida, sus fracasos. Al escucharlo, Sofía sintió algo cambiar en ella, una chispa que aseguraba que no estaba sola. «Los recuerdos pueden ser nuestros aliados si dejamos que nos guíen», dijo Julián. Ese concepto resonó en Sofía. La idea de que la memoria podría ser un lienzo sobre el cual pintar su futuro, y no solo una carga de su pasado, comenzó a afianzarse en su mente. La noche se hizo profunda y silenciosa, y en ese momento Sofía tomó una decisión. Sería vulnerable, pero también haría de esa vulnerabilidad su mayor fortaleza. Al concluir el día y frente a la calma de la luna, Sofía sintió una energía renovada. Había comenzado a desentrañar sus propias verdades, a aceptar lo que sentía y cómo esa mezcla de emociones le estaba permitiendo aprender y avanzar. Pero, aunque había un atisbo de esperanza, la pregunta seguía rondando su mente.
Si abrirme puede transformar mis miedos en recuerdos valiosos, ¿qué más puedo descubrir al entrar en este nuevo territorio emocional? Con el cuaderno en su regazo, reflexionó sobre las palabras de Julián. ¿Sería esta nueva autenticidad lo que necesitaba para realmente ser la científica que había soñado ser? La curiosidad la impulsaba hacia adelante, pero la inquietud la mantenía en suspenso. Mientras regresaban, el susurro de la brisa le pareció un eco de las preguntas sin respuesta que aún la asediaban. ¿Qué desencadenaría esta búsqueda más allá de lo científico?, se preguntó, sintiendo latir con fuerza los límites que aún le quedaban por cruzar. La incertidumbre del mañana se entrelazaba con un nuevo impulso. No solo buscar respuestas, sino confrontar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Así, bajo el manto de la noche, Sofía se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Aquel desafío era más que recolección de bayas. Era una exploración de sí misma que prometía revelar más de lo que se había permitido mostrar. Pero sabía que para avanzar tendría que enfrentar lo que realmente había guardado en su memoria, esa parte que siempre había decidido ignorar. A medida que su corazón latía con determinación, una pregunta chisporroteó en su mente. ¿Está lista para desvelar lo que realmente significa ser auténtica en un mundo que teme a la vulnerabilidad? El sol asomaba en el horizonte, bañando la mañana con una luz dorada que iluminaba la nueva perspectiva de Sofía. No solo había recolectado bayas, había cultivado la valentía para conocerse a sí misma de una manera que nunca antes había imaginado. Sentada en su mesa, los cuadernos llenos de notas, emociones y reflexiones frente a ella se convirtieron en el espejo de su autoempoderamiento. Era el día del experimento. La etapa decisiva que había estado esperando prometía ser más que un simple análisis de memoria. Era su oportunidad de demostrar frente a Julián, y sobre todo ante sí misma, que había conquistado sus propios miedos. Los ecos de la inseguridad que antes la rodeaban empezaban a disiparse, reemplazados por una confianza palpable que la impulsaba a actuar. Hoy, por fin, será diferente, pensaba mientras organizaba todo meticulosamente. Se reunió con Julián en el claro donde habían trabajado juntos. Agradecida por sus aportaciones, no solo en la recolección de bayas, sino en sus frágiles momentos de vulnerabilidad, se sintió lista para llevar su investigación al siguiente nivel. «Recuerda lo acordado», le recordó, ya no por inseguridad, sino por el deseo de que ambos abrazaran la experiencia por completo. Julián le sonrió, una señal de que también él había cambiado durante esta travesía. Tras realizar una introducción sobre la naturaleza de las bayas y su capacidad para potenciar la memoria, ambos se sentaron frente a la mesa, llenos de expectativa. Mientras se preparaban para administrar la primera tanda, Sofía sondeó su interior. «Este es el momento», se decía. Sabía que no se trataba solo de los resultados, sino de la unión de su valentía y su deseo de aprender. Al terminar el primer día del experimento, permitieron que las emociones fluyeran a través de ellos. Para sorpresa de Sofía, el resultado no fue únicamente técnico, sino enriquecido por la conexión emocional que estaban cultivando. Al final del día, prepararon un gráfico que representaba tanto sus respuestas emocionales como el rendimiento en los ejercicios de memoria. Sofía se sintió profundamente satisfecha cuando vio cómo sus esfuerzos habían comenzado a florecer. La verdad a la que se estaba atrevido a enfrentar estaba iluminándose como un faro en la distancia. Los textos de su abuelo, que antes parecían un símbolo de un sueño lejano, ahora eran las herramientas que la guiaban. Julián, aunque reservado, aportó su experiencia y comenzó a apreciar la profundidad de la propuesta de Sofía. El momento culminante llegó al presentar los resultados a una pequeña audiencia en el pueblo, donde pudieron ver cómo las bayas afectaron no solo su memoria, sino también su disposición emocional para afrontar las adversidades. Sofía, al estar frente a su comunidad, sintió que la calidez de la validación la envolvía. La incredulidad en los rostros de algunos cambió gradualmente, y por primera vez en mucho tiempo experimentó la exquisita satisfacción de ser escuchada y valorada. «Gracias a todos por estar aquí»,
comenzó, su voz resonando con una seguridad renovada. Hoy hemos aprendido no solo sobre las vallas, sino que también hemos abierto la puerta hacia nuevas posibilidades. Es hora de que nuestros sueños dejen de ser sombras en nuestra mente. Lo que hemos hecho hoy, al juntar lo emocional y lo científico, es el primer paso hacia un futuro en el que nuestras decisiones valen y tienen impacto. La parcelita de miedo que aún anidaba en su interior se disipó por completo al ver las reacciones de su audiencia. Julián, con una mirada de admiración, tomó su mano al finalizar. Hoy no solo hemos demostrado una conexión científica, hemos llevado nuestras verdades a la luz, dijo, su tono sincero. Sofía se sintió realizada al darse cuenta de que la búsqueda de las vallas había sido solo el principio de una metamorfosis personal que le había permitido adoptar un rol activo en su vida. El final del día no las encontró tristes o temerosas, sino empoderadas y renovadas. Sofía se levantó con la firmeza de una mujer que había cruzado fronteras que antes parecían insalvables. Aquel experimento había servido para mostrar que desentrañar la vulnerabilidad, lejos de ser una carga, era un regalo que abriría nuevas perspectivas. Mientras el sol se ponía en el horizonte, llenando el cielo de colores, Sofía entendió que su jornada por descubrirse a sí misma apenas comenzaba. Había aprendido que no se trataba de dejarse llevar por las dudas, sino de arraigarse firmemente en su verdad. Se despidió de ese día con la certeza de que estaba en el camino correcto, escuchando su voz interior. Así, un nuevo capítulo emergía, acompañado de la luz de una autoaceptación renovada. Sofía se sintió lista para afrontar cualquier desafío que el futuro le presentara. Su viaje hacia la transformación había comenzado en una búsqueda sencilla de vallas, pero se había convertido en una exploración profunda de lo que realmente significaba ser auténtica. A partir de aquel día, las vallas se convirtieron en más que un símbolo. Eran el reflejo de una mujer que finalmente había decidido reclamar su espacio en el mundo. Ahora, ¿estás listo para unirte a esta travesía de autoexploración y empoderamiento? Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas de transformación personal. Deja un me gusta ahora para que nuestra comunidad siga creciendo y comenta tus reacciones sobre este final que nos brinda esperanza. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta aventura de superación personal.